Ok, continuamos con nuestro estudio del libro grande. Vamos a ir al siguiente capítulo, que está sabroso. Se llama La opinión del médico. ¿Por qué hacer que el primer capítulo sea la opinión de un doctor en lugar de algún alcohólico? Los tiempos han cambiado. Cuando yo empecé a leer este libro, yo no tenía dudas de que el alcoholismo fuera una enfermedad. Cuando yo abrí este libro, la primera vez yo me salté este episodio porque dije, qué hueva. Como alcohólicos, no sé si te identifiques, yo lo que he visto en todos y cada uno de los alcohólicos que he conocido es que son muy escépticos o que llegaron a un punto en sus vidas en el que se volvieron increíblemente escépticos. O sea, no creían casi nada que se les dijera o que leyeran o que aprendieran. Todo lo cuestionaban, no lo aceptaban. Y la idea de poner primero la opinión del médico, un capítulo escrito casi la mitad, un poquito más por un médico, un experto en adicciones, es intentar romper un poco ese hielo o ese sesgo, cualquier prejuicio que puedas tener en cuanto al alcoholismo como enfermedad. Probablemente cuando te pasaban el mensaje o si tú le pasas el mensaje a alguien, tal vez no te crea tanto a ti. Tal vez le haga caso o le crea más a un cabrón que traiga una bata y que diga que es doctor. ¿Por qué? Porque el ego hace que te cueste creer sin ver. El escepticismo es bueno porque puede hacer que seas crítico y que no te creas lo primero que te cuenten. La cosa es que luego puede hacer lo opuesto, que luego ya no creas nada, a menos que cumpla ciertos estándares increíblemente grandes impuestos por ti mismo. Entonces aquí nos ponen primero la opinión del médico. Vamos a entrar en este capítulo. Dice, la opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, recordemos, son los primeros 100, no eres tú ni yo, consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. La opinión de un profesional, y fíjense lo que dice aquí, el plan de recuperación, o sea, nos van a dar la receta, nos van a dar las instrucciones precisas. ¿Cómo son los planes? ¿Qué es un plan? De los requisitos o lo mínimo que tiene que tener un plan es un objetivo. Y el objetivo de este plan es que te recuperes. ¿Qué compone este plan? Pues los 12 pasos. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Ok, no solamente van a poner o no solamente vamos a leer a un doctor o alguien que sepa de adicciones a que nos hable de alcoholismo, sino alguien que tenga experiencia de primera mano. Y el doctor que vamos a leer a continuación no es cualquier doctor, ahorita vas a ver. Dice, un eminente doctor que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol, y subraya al alcohol y a las drogas, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. Aquí el doctor Silworth escribió esta carta, se la entregó a Bill W. el 27 de julio de 1938. Dice, a quien corresponda, durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. El doctor Silworth, en paz descanse, él era un neurólogo. Él trabajó en un hospital que se llamaba Towns Hall. Desde antes de tratar a Bill W., él ya llevaba alrededor de 9 años trabajando con alcohólicos y con adictos a las drogas. En ese tiempo, y cuando se publicó el libro y hasta el día de su muerte, muy probablemente él fue el profesional, el médico número 1 en cuanto a tratamiento de adicciones, de alcoholismo y otras sustancias. A fines del año 1934 atendió a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que yo había llegado a considerar como irremediable. Este paciente es Bill W. En el transcurso de su tercer tratamiento, adquirió ciertas ideas sobre un posible método de recuperación. ¿Cuántas veces estuvo internado Bill W? ¿Cuántas veces entró Bill W al hospital donde estaba el doctor Silworth? 4 veces. Sin embargo, Bill W tuvo su despertar espiritual en su tercer internamiento. Luego volvió a beber, se volvió a internar una 4ª vez y saliendo de ahí, a partir de ahí, ya alcanzó la sobriedad permanente. ¿Y recuerdas lo que hablábamos sobre la condición de cuerpo y mente aparentemente incurable? Aquí vemos que el doctor le está llamando irremediable. O sea, no hay cura, pero el alcoholismo sí tiene remedio, sí tiene solución. Luego dice, como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad
de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Ese posible método de recuperación son los 12 pasos. Está en su tercer tratamiento, está internado, está postrado en esa cama de hospital y él se está imaginando, está visualizando cómo iba a ser el programa de los 12 pasos, que al principio fueron 5 pasos, luego fueron 6 pasos y luego se hicieron 12 pasos. Él se está imaginando cómo, y desde que estaba ahí en el hospital él vio la importancia, la necesidad de transmitírselo a otros alcohólicos y de que estos hicieran lo mismo con otros. Desde un inicio él ya había visto cómo se necesitaba estarlo pasando constantemente. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Ok, aquí nos habla de dos cosas. Dice que estos hombres, o sea, al principio la mayoría eran hombres. Al día de hoy sigue dominando, sigue habiendo más hombres que mujeres en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Lo bueno es que empieza a haber más mujeres. Pero aquí dice de estos hombres y sus familiares. Y sabemos que parte de que nació Alcohólicos Anónimos, de ahí mismo se originó Al-Anon. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la recuperación? La recuperación es un hecho, la recuperación se alcanza, la recuperación es un estado al que se llega. Si tú sigues lo que dice este libro, como decía mi padrino, no me creas a mí, créele a este libro, si tú sigues lo que viene aquí, no te vas a curar, pero sí te vas a recuperar. Personalmente, conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado por completo otros métodos. El doctor vio cómo tratamientos psicológicos y psiquiátricos no funcionó. Y el doctor reconoce que algo que sí funcionó fue el programa de 12 pasos. Pero eso viene más adelante. Luego dice, estos hechos parecen tener una gran importancia médica, debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo. Pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Aquí dos palabras clave. ¿Qué significa la palabra época? La palabra época significa periodo de tiempo diferente por alguien o por algo. Esta palabra de anales se refiere al origen. O sea, este libro, este método de recuperación marcó una nueva época en cuanto al origen del tratamiento del alcoholismo. Antes de este libro, ¿sabes cómo trataban a los alcohólicos antes de que existiera este método de recuperación? Ya los alcohólicos, ya nivel T por 8, nivel debajo del puente, lo que se hacía era, se les tomaba y se les encerraba en un psiquiátrico. Y se les encerraba por algo llamado demencia alcohólica. Ya no se podía hacer nada. El Estado no sabía qué hacer con esos alcohólicos. La solución, ¿cuál era? Apartarlos de la sociedad. No en una prisión, en un psiquiátrico. Luego dice, estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de esas situaciones. ¿Cuáles situaciones se refiere aquí? Problemas de alcoholismo, en sus más de 1000 caras y formas en las que se presente. Luego dice, usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos sobre ellos mismos. Aquí habla de los alcohólicos anónimos, en mayúsculas. Aquí está hablando de la agrupación. ¿Qué manifestación es la primera que se te ocurre? La primera es este libro. Este doctor, que es un doctorazo, era un señorón, él está diciendo que puedes creerles a los alcohólicos que escribió en este libro. Su atento y seguro servidor, Dr. William D. Silworth. El Dr. Silworth falleció, yo aquí tengo 1950, pero en Wikipedia dice que él falleció en 1951 en Nueva York. El médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta, aquí nos vuelven a hablar los primeros 100 alcohólicos, ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que exponemos a continuación. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. ¿Has escuchado que Alcohólicos Anónimos, el programa, que todo es sugerido, todo es bonito, padrino, ahijado? No lo hagas si no quieres, todo está bien, bebé. Pues eso no es cierto. Aquí tenemos la primer orden, aquí tenemos el primer mandato, el primer decreto. Si tú quieres recuperarte, si quieres ponerte chido, hay cosas que sí o sí tienes que creer. Y la primera, ¿cuál es? Que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Si tú eres alcohólico, no solamente estás enfermo de tu mente, también estás enfermo de tu cuerpo. Tienes que creer que estás enfermo de las dos, de ambas partes. Es una enfermedad física y mental. Tienes que creerlo. ¿Por qué? Ahorita nos van a decir, dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida.
porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros. Pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya este factor físico. Esta es una enfermedad de dos factores. Esta es una enfermedad de cuerpo y mente. Si eres alcohólico, estás física y mentalmente enfermo. Física y psicológicamente enfermo. Física y emocionalmente enfermo. Física y espiritualmente enfermo. Sí, vamos profundizando. Ser alcohólico significa que tienes una alergia, como la que nos van a describir ahorita. Dice, la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol nos interesa, aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco. Aquí los primeros 100 alcohólicos están reconociendo que ellos no son profesionales. Recordemos que esto solo es un hobby. Dice, como ex bebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esa explicación parece aceptada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Ok, aquí hay varias cosas interesantes a explicar. Palabra clave número 1 dice alergia. Alergia significa reacción. Significa que cuando tú consumas algo, y aterrizándolo a lo que estamos leyendo, cuando tú consumes alcohol, si eres alcohólico, vas a tener una reacción. Y generalmente las alergias, no sé si sabías, pero son malas. Entonces no es bueno que consumas eso que te hace daño, porque te provoca reacciones negativas. Luego, algo aquí que observamos es que esta parte que dice exbebedores, esta es una de las cosas que se han cambiado en esta edición o en las ediciones más nuevas, porque cuando salió este libro, aquí, en lugar de decir como exbebedores, decía como exalcohólicos. Pero recordemos que el alcoholismo no tiene cura. Entonces, si hubieran puesto aquí exalcohólicos, significa que dejaste de ser alcohólico. Pero al día de hoy sabemos que alcohólico una vez, alcohólico para siempre, alcohólico para toda tu vida. Entonces luego se cambió la palabra de exalcohólicos a exbebedores, del tipo que se convierte en problema. Esto se refiere a que nosotros, si tú eres un alcohólico, si haces introspección te podrás dar cuenta, remóntate a tu pasado y vas a ver que no empezaste consumiendo lo que terminaste consumiendo. No empezaste bebiéndote 2 cartones simplemente para ir empezando la peda. Probablemente lo que pasó y lo que le pasó a muchos alcohólicos es que primero eran bebedores sociales. En algún punto se volvieron dependientes químicos. Y esto es muy importante porque así podemos ir viendo cómo la enfermedad fue progresando. Sabemos que si eres alcohólico, tenemos una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Esta es una enfermedad que siempre empeora, no mejora. Puedes ir viendo la progresión de la enfermedad, obviamente siempre hacia abajo, es una espiral descendente de cómo no solamente fue aumentando tu consumo, sino también las consecuencias de tu consumo. Si al principio solamente no llegaste una noche a dormir, años o meses después, depende, cada caso es diferente, probablemente luego ya tu problema era que chocaste el coche. Y eso es bien interesante porque muchas personas se vuelven locas intentando saber, o porque los atormenta la duda de, yo antes no tomaba así. ¿En qué momento me convertí en lo que me convertí? ¿En qué momento de ser alguien que disfrutaba el alcohol o podía controlarlo? ¿En qué momento pasé de eso a volverme un simio y arruinarme a mí y a mi familia y a mis finanzas? ¿En qué momento pasó? Eso es algo que puede volver una persona loca. Es una duda muy grande. Son preguntas muy fuertes. Lo bueno aquí es que ellos, los primeros 100, están diciendo y ellos están reconociendo que no siempre fueron bebedores problema. Simplemente hubo un punto en el que algo se rompió. Y luego dice, aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Esto de aclarar las cosas para un alcohólico, que algo tenga sentido, especialmente esto de la alergia, hace que se disipe la ansiedad. Esa incertidumbre, y sobre todo muchos alcohólicos que no sabíamos vivir en la incertidumbre, para un alcohólico eso es la muerte, es una fuente infinita de ansiedad. Lo que pasa con esto, esta palabra clave aquí es de aclarar, es que una vez que ya sabes que tienes una alergia, que tu enfermedad es una alergia y que ya sabes cómo funciona, luego ya todo empieza a tener sentido y por eso la ansiedad se disipa, porque ya no estás en la oscuridad, ahora ya puedes ver, ahora ya tienes ese momento eureka en el que dices, entonces por esto me pasó eso, porque ahorita ya sabes qué es lo que tienes. Si eres alcohólico, tienes una enfermedad que la podemos describir como una alergia. Y esa alergia te afecta a tu cuerpo y te afecta a tu mente. Y algo que es clave aquí, ¿qué significa? O si vamos a hablar de verbos,
en conductas, en comportamientos. ¿Qué significa o cómo sale esa enfermedad? ¿Cómo la actúas? ¿Cómo se acciona? ¿Cuáles son los síntomas? Número 1, lo más grave, lo más importante a resaltar aquí, es que en la parte mental el síntoma clave a resaltar es la obsesión. Una obsesión significa tener una imagen fija en tu cerebro, en este caso de alcohol. En cuanto a la parte física, el síntoma es la compulsión. Y hablando de alcohol, una compulsión es una necesidad incontrolable. Es tomar y no poder parar. Es lo que en los grupos le llamamos como el te tomas la primera y ya perdiste todo el control. Ya perdiste la capacidad de poder parar, de poder decidir. Ahora hay algo más grande que le vamos a llamar deseo imperioso, que te domina, que te gobierna. Y es un círculo, esto se vuelve un ciclo. Porque primero tienes la obsesión por beber. Estás pensando en beber. Estás pensando en beber. ¿Cuándo voy a beber? ¿Cuándo voy a beber? El lunes, no puedo. El martes, no, tampoco. Me espero el jueves. Se llega el jueves, bebes. En cuanto te tomas la primera, se desata esa compulsión. Y vas a beber hasta que se acabe el alcohol o hasta que te caigas de borracho. Cuando pasa tiempo sin haber bebido, luego tienes lo que le llamamos síndrome de abstinencia, que es el cuerpo físicamente pidiéndote alcohol. Y luego también vas a tener otra vez una obsesión. Así son las adicciones. Entonces, en el momento en el que los primeros 100 alcohólicos supieron esto, su entendimiento cambió y pudieron estar más tranquilos. Conocer de alcoholismo y conocer tu condición no es la solución, pero sí ayuda. Seguimos. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, o sea, a través de la oración y la meditación y de una manera desinteresada servir a los demás, estamos a favor de la hospitalización del alcohólico que está muy agitado o con la mente nublada. Ahorita nos van a decir por qué. Dice, la mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades de que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. Para tú pasarle el mensaje a otro alcohólico, si ese alcohólico está intoxicado, no te va a escuchar. Le vas a hablar y no te va a escuchar. Por eso hay un dicho, hay algo coloquial que se dice que el mejor momento para pasarle el mensaje a otro alcohólico es cuando está crudo, porque es cuando es al día siguiente de una borrachera y es cuando va a estar sintiéndose de lo peor, es cuando se va a sentir culpable, es cuando va a tener miedo, es cuando va a estar probablemente más perceptivo, más abierto a alguna solución para su problema o a aceptar que tiene un problema. Mientras este alcohólico esté consumiendo, no se le puede pasar el mensaje. No es recomendable pasarle el mensaje o intentar pasarle el mensaje. La otra cosa aquí es que es importantísimo saber cómo cortar el alcohol. El alcoholismo y el alcohol como sustancia es de las pocas que si lo haces abruptamente puedes llegar a morir. O creo, esto necesito investigarlo más, pero creo que es la única sustancia que si eres un bebedor muy fuerte y de la noche a la mañana dejas de beber, probablemente te dé un paro o te deshidrates o te pase algo que literal te puedes morir. Entonces, no es muy recomendable simplemente dejar el alcohol de sopetón. Algo que es muy bueno es internarte y ponerte suero. Que el día de hoy yo no conozco a nadie que haya hecho eso, pero antiguamente en este tiempo sí se recomendaba mucho eso. El primero que no se internó en una clínica que le pusieran suerito fue un alcohólico que se llamaba Warren C. Fue de los primeros miembros de los primeros 100 que entró al grupo y dejó el alcohol sin internarse antes. Dato curioso. Seguimos leyendo, dice, el doctor escribe, me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes están afligidos de la adicción alcohólica. Digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de la adicción al alcohol y a las drogas. Ok, sabemos, el doctor está extendiendo la carta. El doctor escribió otra carta y aquí nos vuelven a recordar, esto no solamente es de alcohol, es alcohol y drogas. Cuando estábamos hablando de la alergia, de cómo es física y mental, de cómo la obsesión está en tu mente y la compulsión se manifiesta físicamente, no hablamos de sustancia como tal, el alcohol, o sea, lo aterrizamos al alcohol, pero si tú le pones en lugar de alcohol alergia a la marihuana, funciona, es lo mismo, alergia a la heroína, es lo mismo, es la misma enfermedad, el ciclo es el mismo. Hay que tener cuidado, hay un concepto que se llama la adicción cruzada, que es cuando
reemplazas una sustancia por otra. Dejas de beber, pero empiezas a tomarte benzodiazepina. Dejas de beber, pero pues voy a empezar a fumar mota nomás para poder dormir. No, ni alcohol ni drogas, cabrón. Luego dice: por lo tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema tratado en estas páginas tan detalladamente y con tanta maestría. Ok, aquí esta parte que dice detalladamente y con tanta maestría significa que el doctor leyó este libro y el doctor dijo, este es un libro que está probado y comprobado. Y recordemos que el doctor Silkworth, en ese tiempo él era el mejor doctor especializado en tratamiento de alcoholismo y adicción a las drogas. O sea, esta carta, el médico que nos ha hablado en este capítulo, no era tu dermatólogo, no era el doctor Simi, o sea, era un eminente doctor. Al término de su muerte, al día de su muerte, el doctor Silkworth llegó a atender a más de 50,000 alcohólicos. Era el mejor doctor. Tengamos esto presente para no discriminar la información que nos dice este doctor. Luego dice, desde hace tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Este término, psicología moral, es el término que los médicos usaban para referirse a la espiritualidad. Si tú investigas, si tú googleas psicología moral, te va a aparecer algo muy técnico. Psicología moral se refiere a todas las decisiones que nosotros tomamos para desarrollarnos en la sociedad, cómo tomamos decisiones, cuáles son nuestros procesos cognitivos, cómo hacemos juicios, cómo ayudamos, cómo servimos, qué principios éticos manejamos, son muchas cosas. Esto es la psicología del individuo, cómo se desarrolla un individuo, él mismo y ante los demás. Y dice que es difícil recetar espiritualidad. ¿Por qué? Aquí dice, las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo puede ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Como un médico, como un doctor, le va a recetar a alguien espiritualidad. Cuando tú vas al doctor por alguna gripe, por lo que sea, lo que te van a recetar son cosas precisas. El enfoque es determinar, es diagnosticar y recetar y corregir. No te pueden recetar algo así intangible, subjetivo, no se puede. Por eso, al menos ellos no pueden. Por eso los doctores, por eso aquí el doctor, él está reconociendo que esta parte donde dice los poderes del bien, está hablando de algo superior o está hablando a otros métodos que pueden ayudar a un individuo, pero que no se pueden recetar porque no se pueden medir, porque no lo puedes pesar, porque no es algo científico, eso queda fuera. Y luego dice, hace muchos años, uno de los principales colaboradores de este libro, Bill W., estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital. Y durante ese tiempo adquirió algunas ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Aquí una sugerencia, o aquí lo que nos están diciendo es que cuando tú aprendas algo, no te esperes, no lo pospongas, no procrastines, aplícalo ya, aplícalo inmediatamente en tu vida. Si sabes que hay un libro, si sabes que hay técnicas de oración, de meditación, si hay algo que te puede servir, no lo pospongas, inmediatamente. Aplícalo, no pierdas tiempo. Eso fue lo que Bill W. hizo. Eso es lo que Bill W. hacía. Lo que Bill W. hacía es probaba una idea y veía si funcionaba y luego probaba otra y luego probaba otra y luego otra. Hasta que se dio con este libro. Y al día de hoy Alcohólicos Anónimos es lo que es por haber iterado tanto. Entonces no te detengas. Seguimos. Dice, más adelante solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. ¿Por qué con cierta desconfianza? Porque Bill W. ya había intentado antes el ir al hospital y pasarle el mensaje a otros alcohólicos, pero no había funcionado. Bill W. había formado una muy buena relación y amistad con el Dr. Silkworth. Y aquí cuando habla en plural, donde dice con cierta desconfianza, se lo concedimos, o sea, aquí habla en plural, está hablando de Charlottetown. Charlottetown era el dueño de donde se internó y donde trabajaba el Dr. Silkworth. El hospital se llamaba Towns Hospital. Y aunque no había funcionado, aún así le dieron otra vez la oportunidad de que fuera y pasar el mensaje otra vez. A Bill W. lo apoyaron mucho en ese hospital. Y dice, los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes. Y de hecho, muchos de ellos han resultado asombrosos. La abnegación,
Abnegación significa renuncia a deseos personales, entrega. La falta total de un afán de lucro y su espíritu comunitario son algo realmente inspirador para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que arranca a los alcohólicos crónicos de las garras de la muerte. Aquí hay una clave, nos están diciendo que creer en ti mismo, tener confianza en ti no es malo, puedes hacerlo. La cosa es que no supere a tu fe en un poder superior. Y aquí muy ingeniosamente nos ponen poder con la P mayúscula. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí? Están haciendo referencia a Dios, que recordemos es Dios como tú lo concibas. Luego dicen, naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso por el alcohol. Esto es de lo que hablábamos. El deseo imperioso por el alcohol solamente se presenta cuando te tomas, le das el primer trago a la cerveza, cuando le das el primer toque al gallo, cuando le das el primer jalón a la sustancia, a la coca, a lo que sea que te metas. Solamente se presenta después de haber ingerido, después de haber consumido la sustancia. Esto ya es la compulsión. Mientras no consumas, mientras no te metas, no se va a desarrollar este deseo imperioso. Esto ya es la compulsión. El deseo imperioso se da cuando ya bebiste y se le llama deseo imperioso porque se va a anteponer a lo que sea que tengas como prioridad en tu vida. No va a importar si tienes que ir a trabajar, si tienes que ir a recoger a tus hijos de la escuela, tienes que ir a hacer un pago, tienes que ir a que te paguen dinero. No va a importar. Lo más importante en ese momento para tu mente, para ti, va a ser consumir. Por eso es el deseo imperioso. Dice aquí el doctor que el alcohólico necesita liberarse de eso. Y aquí esta parte del proceso del procedimiento definido de hospitalización nos está volviendo a hablar de internarte, de la importancia de meterte a una clínica y que te pongan suerito y bajártelo y demás, y que esto desaparezca. Si desaparece esto, no significa que ya la hiciste, simplemente que tus probabilidades aumentan. Y aquí donde dice, para obtener el máximo de beneficios de las medidas psicológicas, pues nos está hablando de la mente. Y volviendo a profundizar, mente son emociones es al final el alma, es espiritualidad. Luego, creemos, y así lo sugerimos hace unos años. Y esto es bien interesante, porque el doctor Silworth, 2 años antes de que se publicara este libro, él publicó un artículo en 1937. Él publicó un paper o un journal en el que él describía que él afirmaba que el alcohólico tenía que ser una enfermedad de doble factor, que eso fue algo histórico, porque se contraponía a todo lo que se creía de alcoholismo, principalmente la idea de que el alcoholismo era una enfermedad completamente mental. Él fue un pionero, en cuanto al alcoholismo, el doctor Silworth. Entonces dice, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados comunes. Aquí nos habla de clases. ¿Cuáles son las clases? Clases de bebedores. Lo podemos definir por comportamiento, por conducta y o por cómo te afecta el alcohol. Lo vamos a ver de 2 maneras. La primera clase es la social, que es aquella persona que solamente bebe cuando está en una fiesta, cuando va a una reunión, a una comida. Esta persona no es alcohólica, esta persona simplemente bebe y puede parar cuando quiere. Luego tenemos el bebedor fuerte. Es una persona que no necesariamente bebe en situaciones sociales, puede beber solo y demás, puede tomar más que el bebedor social, pero aquí lo que hay que distinguir es el uso. Se le llama bebedor fuerte cuando ya llegó a tener una cruda, porque ingeriste más de lo que tu cuerpo puede procesar. Normalmente los bebedores sociales no amanecen crudos. Los bebedores fuertes seguido o probablemente de manera frecuente sí amanecen crudos, pero el social y el fuerte siguen teniendo la capacidad de controlar su manera de beber. Pueden parar cuando quieren. Y si el alcohol se está volviendo un problema en sus vidas, pueden dejarlo por completo, sin ir a AA, ¿no? Esos son los bebedores, el social y el fuerte. Y luego tenemos al que dicen acá, que es el crónico o ya el alcohólico, o el que veíamos hace rato, el bebedor problema. Que ya el bebedor problema es el que se vuelve dependiente de la bebida, el que se vuelve incapaz
de controlar su manera de beber. Y hay muchas otras definiciones. Sin embargo, aquí lo más importante, lo que yo más te recomiendo es que te quedes con la idea de el bebedor. Hay dos tipos de bebedores, el alcohólico y el no alcohólico. Nada más. O eres adicto o eres dependiente químico, adicto a la sustancia, o eres un bebedor, aunque seas social o fuerte, eres un bebedor normal. No importa. O sea, eres alcohólico o no eres alcohólico. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este. En las juntas de información de Alcohólicos Anónimos se dice que ni siquiera no puedes probar el alcohol ni con cuentagotas. No puedes ni siquiera comerte esos dulces que les llaman los borrachitos. Y esto es bien importante, ya sea como esas madres como homeopatía. Es muy importante no consumir nada de eso porque no sabes cuándo tu mente te puede traicionar y cuándo se puede gestar una obsesión. Por eso es peligroso, o sea, depende, también tiene que ver mucho con el individuo, pero es peligroso para algunas personas incluso hasta oler el alcohol. Ya eso puede despertar cosas muy... Luego dice, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden librarse de él, aquí cuando dice el hábito, esta palabra a mí no me gusta porque siento que en lugar de decir el hábito debería decir la adicción o el vicio, pero aquí se refiere a cuando ya te volviste alcohólico. Y se han percatado de que no pueden librarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Aquí esta parte de perder la confianza en las cosas humanas se refiere a la voluntad. ¿Qué es el poder humano? ¿Qué es la voluntad humana? Es el poder hacer algo, es el lograr algo, es un pensamiento, hacerlo realidad. Llega un punto en el que pierdes el control, en el que ya no tienes poder o voluntad para hacer o arreglar cosas. Cuando eso pasa, esta parte de aquí que dice que sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver, aquí ya estamos hablando de ingobernabilidad. En el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se volvieron ingobernables. Que tu vida se haya vuelto ingobernable, esto lo vamos a ver más a fondo más adelante, pero básicamente significa todo tratar de hacerlo a fuerza de voluntad. Si todo lo intentas hacer a fuerza de voluntad, si todo quieres resolverlo con tu autosuficiencia, con tu propio poder, si crees que las puedes todas, te vas a meter en muchos problemas. Y al contrario, como dice aquí, se te van a acumular los problemas. Y luego va a estar muy difícil que los resuelvas. Esta parte se refiere a la ingobernabilidad. No solamente pierdes el control del alcohol, sino también de tu vida, de tus acciones, de lograr cosas. Luego dice, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. Cuando le vas a pasar el mensaje a un alcohólico, o si a ti te pasaron el mensaje, probablemente la otra persona abrió su corazón y te comentó de cosas feas, de cosas graves, cosas horrendas que hizo, que llegó a hacer mientras era un alcohólico en actividad. Este es el mensaje que es profundo y de peso. En especial o en particular es lo que se transmite, lo que se comparte en la tribuna, que es la experiencia, la fortaleza y la esperanza. ¿Cómo traducimos eso? Es el cómo éramos, qué nos pasó y cómo somos. Eso es lo que va a hacer que muevas, que realmente le llegues a otro alcohólico, que realmente le interese lo que le estás diciendo si vas a pasar el mensaje. O sea, a un alcohólico no le va a interesar que le digas... Los alcohólicos son muy cínicos y si tú le dices a un alcohólico cuando le pasas el mensaje es que puedes chocar, te puedes morir, eso no le va a interesar. Ni siquiera lo va a mover en lo más mínimo. Algo que sí puede hacer que se interese en ti es abrirle tu corazón y decirle, yo hice esto, yo también choqué, yo le pegué a un cuate porque me metí en un problema, tal. Eso hace que la otra persona se pueda identificar. Ese es un mensaje profundo y de peso, un historial, un testimonio. Un testimonio bien hecho en un formato de experiencia, fortaleza y esperanza. Seguimos. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos. Poder superior, o sea, Dios. Si es que han de rehacer sus vidas. Si hay algunos que creen que como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución de este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo. Y aún el más escéptico no se sorprenderá de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. O sea, aquí el doctor está diciendo, si te parece algo arrebatado,
que haya un T por 8 ayudando a otro T por 8, un alcohólico ayudando a otro alcohólico, unos borrachos ayudándose entre ellos cuando nosotros somos los doctores. Cáiganle para que vean que esto realmente sí está ayudando. Dice el doctor, creemos después de muchos años de experiencia que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista, altruismo es dar sin esperar, es algo desinteresado, que se está desarrollando entre ellos. O sea, aquí el doctor en unas líneas antes admitía su insuficiencia para poder ayudar a los alcohólicos, y él está reconociendo esto está ayudando lo que están haciendo estos alcohólicos. O sea, lo que están haciendo el doctor Bob, Bill W, de ir ahí, pasar el mensaje y demás, está volviendo una comunidad y está jalando y está sirviendo. Eso es lo que nos está diciendo el doctor aquí. O sea, aquí el doctor está diciendo, esto está funcionando más que lo que hemos hecho los neurólogos, los médicos súper preparados. Los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. O sea, te pierdes. Y lo vamos a ver más adelante, pero este es un producto del ego. No es que el ego sea malo, es el egocentrismo que empieza a operar. Y una vez que el velo del egoísmo te cubre, ya no vas a saber ni qué es verdadero, ni qué es falso, qué sí tiene sentido, qué no tiene sentido. Luego dice, les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas que ven a otros tomar con impunidad. Sugerencia aquí, esto que dice que estás inquieto, irritable y descontento, si el día de hoy ya dejaste de beber, el estar inquieto, irritable y descontento no es algo bueno, no es algo normal. Entonces, chécate. Como dice aquí, puede ser un síntoma de querer beber, puede ser un síntoma de no estar conforme con tu realidad, puede ser simplemente un síntoma de ciertos defectos de carácter que están actuando en ti. Entonces, cuando te encuentres así, simplemente revísate, tranquilízate, háblale a algún compañero, porque esto no es bueno ni es normal. Es una actitud del pasado o es algo que el día de hoy no nos sirve y no lo queremos. Y luego dice, esta parte que dice que copas que ven a otros tomar con impunidad. Impunidad significa algo que pasó impune, es algo que pasó sin consecuencias. O sea, un alcohólico que ve a otro tomando, alguien que quiere beber y que ve a otro tomando, le da envidia el que otro pueda tomar y que no le pase nada. Eso es algo muy común, es algo que llegan a sentir. Luego dice, después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, como le sucede a muchos, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta llenos de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Aquí nos vuelven a hablar del fenómeno del deseo imperioso, que sabemos que se da solamente cuando bebes, y algo muy importante, dice que este ciclo de la alergia, este círculo vicioso de tener la obsesión, pensar en alcohol, consumir, se va a repetir una y otra y otra y otra vez hasta que la persona no cambie completamente. Aquí nos dicen un cambio psíquico completo, o sea, esto se está refiriendo a una transformación 180 grados, cambiar por completo, cambiar absolutamente quién eres, tus valores, tus juicios, quitarte el chip que traes e instalar uno nuevo. En sí, el libro no tiene como tal una definición de qué es un cambio psíquico, pero hay unas palabras que me gustan, que esto te lo voy a adelantar, que viene en otro capítulo, y es esta que viene aquí. Viene en el capítulo 2, hay una solución, viene casi al final. El párrafo empieza con preguntó al médico. Vamos a empezar a leer desde aquí. Dice, para mí estos cambios son fenómenos. Parecen ser una especie de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. O sea, el cambio psíquico es deshacerte de todo lo que tienes ahorita. Obviamente puedes conservar lo bueno, deshacerte de todo lo malo e instalar cosas completamente nuevas, ser alguien nuevo. Si no sucede eso, es muy probable que no se supere el problema
ante la sustancia, esa condición de cuerpo y mente aparentemente irremediable. Seguimos. Por otra parte, por extraño que parezca, a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo por el alcohol y que el único esfuerzo para ello es el de seguir unas sencillas normas. ¿Cuáles normas? Los 12 pasos. Algunos individuos han recurrido a mí, presas de la desesperación, y me han dicho con sinceridad: doctor, no puedo seguir así. Tengo toda la vida por delante. Tengo que parar, pero no puedo. Usted tiene que ayudarme. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar, con frecuencia no es suficiente. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más que el poder humano para que se produzca el cambio psíquico esencial. En esta parte de aquí donde dice algo más que el poder humano, nos está hablando de Dios. ¿Qué es el poder humano? Los humanos tenemos habilidades, tenemos voluntad y hemos creado y se han creado muchas cosas. Y cuando el doctor, el neurólogo número 1 de este tiempo, dice que los médicos no pueden contra el problema del alcoholismo y que se necesita algo más grande que un humano, entonces algo más grande va a ser un poder superior. Entonces nos está hablando de Dios. Porque no hay nada. Eso significa que no hay nada en el mundo, no hay nada en la tierra, no hay ningún humano, ni nada hecho ni creado por algún humano que vaya a ayudar a un alcohólico. Entonces solamente Dios, solamente a través de un despertar espiritual, se puede producir ese cambio psíquico esencial. Luego dice: aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. Hace rato hablábamos de cómo el Dr. Silkworth llevó mucho tiempo atendiendo alcohólicos. El Dr. Silkworth llevaba desde antes de la Primera Guerra Mundial atendiendo alcohólicos. Al término de su muerte, el Dr. Silkworth llegó a atender a más de 50,000 alcohólicos. El porcentaje de recuperación que logró el Dr. Silkworth fue del 2%. De esos 50,000 alcohólicos, solamente el 2% se recuperaron con el puro tratamiento que les dio el Dr. Silkworth. El porcentaje de recuperación de Alcohólicos Anónimos, esto en sus primeros años, hace mucho tiempo, al inicio era del 100%, del 70 al 100%. Eso te da una idea de la diferencia que es tratar un problema de este tipo, que luego nos vamos a dar cuenta, luego vamos a ver más a fondo que el alcoholismo es una enfermedad, por eso se dice que es una enfermedad del alma. Es una enfermedad emocional, no solamente física, también es emocional, es espiritual. Y para arreglar un problema espiritual, la solución tiene que ser espiritual. Además, te da una idea del poder de un despertar espiritual y del poder de Dios en sí. No estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. He tratado muchos individuos que, por ejemplo, habían trabajado por espacio de meses en un problema o negocio que tenía que resolverse, aquí esto es clave, que tenía que resolverse favorablemente para ellos en determinada fecha. Se habían bebido una copa 1 o 2 días antes de esa fecha y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses y por lo tanto no habían cumplido con aquel compromiso tan importante. Estos individuos no bebían para escapar, estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Algo muy común y muy normal es pensar que los alcohólicos beben porque les está yendo mal en la vida o porque tienen muchos problemas. Pero aquí nos habla de lo opuesto, o sea, nos dice cómo muchas personas por esta obsesión de beber, al momento de tomar, al momento de empezar, como decía hace rato de aquí en el texto, decía, al momento de apurar unas cuantas copas, tragos, fumes, toques, lo que sea, una situación, algo que les iba a ser beneficioso, no llegaron a ese compromiso, aunque iba a ser bueno para ellos. Y ese es el fenómeno del deseo imperioso, que una vez que empiezas a consumir, ya no hay nada que te detenga. Una vez que empiezas a consumir, tu único objetivo va a ser consumir más, seguir consumiendo. Literal hasta que el cuerpo aguante o se acabe la sustancia o cualquiera, con la que pase primero. Luego dice, hay muchas situaciones motivadas por el fenómeno del deseo imperioso que impulsa a los hombres a consumar el supremo sacrificio en vez de seguir luchando.
Aquí, con el supremo sacrificio, nos está hablando desvivirse, que no puedo decir la palabra que es porque YouTube, pero nos está hablando de desvivirse, quitarte la vida. Porque es una locura, o sea, no puedes dejar de beber, se vuelve una completa psicosis y aquí han llegado muchas personas a desvivirse, a quitarse la vida. Como dice aquí, en vez de seguir luchando, ya no quieres luchar. Y eso tú puedes pensar, no, pues es que a mí no me va a pasar. Nadie está exento de que le pase esto. La clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata. Aquí el Dr. Silver nos va a dar, son 5 tipos de alcohólicos que le ha identificado. Este es el primero que él dice que es el psicópata. Dice, mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo, el que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre. Siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. ¿Por qué el psicópata? Porque es alguien sin empatía, es alguien con una profunda antipatía. Esa es una característica de los psicópatas. O sea, alguien que no le importan las consecuencias ni lo que están viviendo los demás, pero dice que ahora sí va a dejar, de beber y demás, y promete y no pasa nada. Cero empatía ni por él ni por su entorno. Luego el segundo dice, existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o de lugar. Luego el tercero, tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber, puede hacerlo sin peligro. Luego el cuarto, también tenemos el maníaco depresivo, que esto es alguien que tiene bipolaridad, trastorno de bipolaridad. Tal vez este sea el que menos pueden comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Luego el quinto, y este es el que todos los compañeros, todos creen que son y muy probablemente sí. Luego están los individuos enteramente normales en todos los aspectos, excepto en el que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son frecuentemente individuos capaces, inteligentes y amigables. Todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. O sea, no hay cura. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. O sea, una vez alcohólico para siempre. Aquí vimos muchos tipos de alcohólicos y la verdad es que todas estas clasificaciones, pues está padre leerlas y saberlas, pero vale madre. Al final, lo que te tiene que importar es o eres o no eres. Si cuando tomas pierdes el control, se presenta el fenómeno del deseo imperioso, eres alcohólico. Punto. Y luego vamos a ver otra definición de alcohólico que es mi favorita. Esa no se les voy a spoilear, la vamos a ver después. Dice, esto nos precipita inmediatamente en un hervidero de discusiones. Mucho se ha dicho y escrito a favor y en contra, pero la opinión generalizada entre los médicos parece ser de que la mayoría de los alcohólicos crónicos no tiene remedio. Que sabemos que sí tenemos remedio, los que somos alcohólicos. Aquí lo que nos dice el doctor es que los médicos, o la mayoría de los médicos en este tiempo, lo que opinaban es que esos alcohólicos, que sabemos que o eres alcohólico o no eres alcohólico, pero aquí le llaman alcohólico crónico, ¿no? O sea, a lo que se refiere es que la mayoría de los doctores lo que pensaban es que no había ni remedio, ni cura, ni nada que se pudiera hacer. Esa es la opinión generalizada, o era la opinión generalizada de los doctores en este tiempo. El día de hoy sabemos que sí hay solución. Y aquí pregunta, dice, ¿cuál es la solución? Tal vez pueda contestar mejor esta pregunta relatando una de mis experiencias. Aproximadamente un año antes de tener esa experiencia, trajeron a un individuo para que se le tratara su alcoholismo crónico. Se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica y parecía ser un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solamente vivía para beber. Admitió francamente, y lo creía, que no había remedio para él. Después de que se hubo desalojado el alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. Fíjate nomás, alguien que estuvo bebe y su cerebro estaba al 100, papá. Dice, aceptó el plan que se expone en este libro, o sea, los 12 pasos. Un año después vino a verme y tuve una extraña sensación.
Lo conocía por su nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones, pero eso era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era un extraño y lo fue hasta que se marchó. Ha pasado mucho tiempo y no ha vuelto a probar el alcohol. ¡Wow! Bueno, esta historia está padre, pero no tiene un final así de bonito. Aquí nos está hablando de Hank Parkhurst. Hank Parkhurst fue un alcohólico que no tengo el dato de qué número fue, pero Hank Parkhurst fue el alcohólico que escribió el capítulo 10 del libro grande que se llama A los patrones. Solamente la introducción la escribió Bill, todo lo demás lo escribió Hank. ¿Y por qué no tiene un final padre? Porque al final esta persona, Hank, recayó y murió. Sí. Estas son de las cosas que, digo, esto pasó después y el libro no se ha modificado. Son de las cosas que no te cuentan o que no sabes, porque digo, ¿qué tanto sentido tiene que lo sepas? Pero es interesante y sí es importante que lo sepas, porque esta persona, Hank Parkhurst, fue alguien clave para que el libro grande se publicara. El proceso de escribirlo y de publicar este libro fue toda, como mencionaba en el otro video, fue una odisea. En parte porque Bill W. él sufrió de depresión toda su vida hasta que falleció. Cuando él se deprimía, mandaba todo por un tubo y en ese momento el que le entraba para seguir escribiendo, para seguir buscando quién iba a poder publicar este libro, editoriales y demás, el que sacó adelante, sin esa persona no se hubiera publicado este libro, fue gracias a Hank Parkhurst. ¿Qué fue lo que pasó con Hank Parkhurst? Luego puedo hacer un video sobre eso, pero él perdió la misión. Él perdió la noción de lo que era Alcohólicos Anónimos. Él creyó que la misión era publicar el libro, pero después de que se publicó el libro ya no tuvo sentido su vida. Está interesante el caso de él. Seguimos leyendo. Cuando siento la necesidad de levantarme el ánimo, pienso a menudo en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse en un granero vacío decidido a morir. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación, aquí clave, física, tuvo una conversación conmigo y con entera franqueza me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzos el tratamiento a menos de que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que en el futuro tendría la fuerza de voluntad necesaria para resistir el impulso de beber. Hemos estado hablando de poder, hemos estado hablando de voluntad humana y ahorita sabemos que esto de aquí no va a pasar. Un alcohólico no tiene fuerza de voluntad para controlar su manera de beber. Luego dice, su problema alcohólico era tan complejo y su depresión tan grande que pensamos en la entonces llamada psicología moral, o sea, la espiritualidad, como única esperanza para él, y dudando de que aún ésta tuviese algún efecto. Sin embargo, lo convencieron las ideas que encierra este libro. No ha bebido ni una copa en muchos años. Lo veo de vez en cuando y es un espécimen de la naturaleza humana tan excelente como uno pueda imaginarse. El nombre de esta persona, de este alcohólico, es Fitzmail, y este alcohólico, después de integrarse a Alcohólicos Anónimos, recayó, luego regresó al programa y él fue el fundador del primer grupo de Alcohólicos Anónimos en Washington, D.C. Y gracias a Fitzmail es que el libro, no sé si te has dado cuenta o te has fijado, pero tiene un tono algo bíblico. Eso fue gracias a él. Igual, luego podemos hacer un video de eso. Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención todo el libro. Todo el libro. Y aunque es posible que a primera vista lo tome como objeto de burla, quizás después se quede meditando y eleve una oración. Y aquí cerramos el capítulo con el médico, con la firma del doctor William D. Silworth, que falleció en 1951. Hasta aquí llegamos. ¿Qué te pareció este capítulo? Déjamelo saber en los comentarios. Dime si quisieras que hiciera algún video de algún tema en particular. Dime qué pensaste del Dr. Silworth, qué pensaste de Hank Parkhurst, qué opinas en sí de la alergia. Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos a la próxima con la historia de Bill.